Buenos días a todos. Debo comenzar no solo agradeciendo, sino felicitando a la Sociedad Española de Historia de la Arqueología por este Congreso Internacional que, además, en las temáticas que llevamos ya varios días escuchando y trabajando con ellas, nos demuestran cada vez más la consolidación de esta rama un poco menor de la arqueología y de la historia y de la prehistoria y de la historia antigua en España. También su ampliación, la satisfacción de la mucha juventud que va demostrando el relevo necesario de los que llevamos bastantes años, demasiados en esto, y también la llegada internacional, por ejemplo, que muchos colegas jóvenes portugueses se hayan sumado precisamente a estos trabajos y demuestran también la madurez que están consiguiendo en el vecino país. Bien, la intervención mía va a tratar de centrar la atención en un planteamiento de lo que es la arqueología colonial, en un caso concreto pero muy significativo de la arqueología, y me voy a centrar en lo que podemos denominar la faceta más pintoresca, más que científica, de la actividad, dejando la cuestión puramente científica para otra intervención, para otro trabajo posterior. Simplemente una nota, una consideración sobre la foto que tenemos aquí, que está ciertamente las excavaciones practicadas en la Ciudad Internacional de Tánger y en buena parte por la Sociedad de Historia y Arqueología de Tánger en los años 50. Debo aclarar para conocimiento, la historia de la arqueología camina naturalmente, necesariamente, entre la propia arqueología y la historia contemporánea. De una u otra forma, todos somos contemporaneistas y debemos de tener en cuenta la historia contemporánea. En el Marruecos de la época del protectorado hubo dos protectorados, protectorado fundamental, el de Francia, la concesión de una especie de subcontrata convertida en protectorado por parte de España en el norte de Marruecos, pero que fue una zona de influencia oficialmente, en la práctica protectorado propio, pero hubo una pequeña excepción que fue el territorio de Tánger, que fue una ciudad internacional durante todos esos años, excepto desde 1940 hasta 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, que estuvo ocupada por las tropas españolas. Bien, el contexto de esta Sociedad Internacional de Historia y Arqueología, que se fundó en 1951, en el año 1951, aunque las excavaciones venían de atrás, el contexto, por lo tanto, es el de la Ciudad Internacional. Aquí tenemos precisamente una visita, esta foto es de 1956, justamente de vísperas de la independencia, de la concesión, de la recuperación de su independencia por parte de Marruecos, y aquí tenemos las excavaciones practicadas en la factoría de Salazón, conocida normalmente como Cota. En realidad no tiene nada que ver con el topónimo de Cota, con toda probabilidad, pero sí con, digamos, la factoría de Salazón de Yevila. Desde el punto de vista científico, simplemente esta nota para insistir en un aspecto que en otras ocasiones he señalado. Estas excavaciones fueron desarrolladas fundamentalmente por un personaje que he trabajado en diversas ocasiones, analizado críticamente en diversas ocasiones, César Luis Montalbán, sobre el cual también hablaremos a continuación, pero insisto en lo que ya he señalado en otras ocasiones sobre el Ixus. Cuando se habla de la cronología de las factorías de Salazón del Ixus, en este caso de Yevila, realmente las excavaciones no fueron efectuadas por Ponsig, aunque en su libro con Tarradell de 1965 así lo diera a entender. Aquí, como podemos ver, las excavaciones estaban prácticamente realizadas. El 90% de las excavaciones son anteriores, por lo tanto los materiales sobre los que se fundamenta el estudio y la cronología fueron recuperados en unas condiciones científicas que son altamente discutibles. Bien, nada más que científico es esto que estoy señalando, quiero decir, de aportación. Dejo para otra ocasión el estudio no ya de los materiales, sino de la documentación arqueológica, como ayer comentaba con Gloria Mora, derivada de estas excavaciones.
y paso a tratar del tema de esta sociedad. Bien, previamente, las sociedades arqueológicas son un fenómeno que nacen en el siglo XIX, sociedades arqueológicas o sociedades de historia, y que, bueno, pues tienen sus ejemplos también en España, desde la Sociedad de Carmona, la de Tarragona, la Luliana, etcétera, etcétera. En el norte de África también se producen algunos casos curiosos, mucho más puntuales, pero podemos señalar, por ejemplo, la Sociedad Arqueológica de Cartago, creada por Carton, que en su Villa Estela tenía pues un auténtico gabinete de antigüedades colocadas, como podemos ver ahí, y que sin duda pues fue importante porque creó no solo la sociedad, sino un dato enormemente curioso y sin paralelos, creó la sección femenina de esa sociedad, las damas blancas de Cartago, que estaban presididas precisamente por la mujer de Carton, que es la que nos aparece aquí vestida de blanco precisamente, ¿no? Hubo otras sociedades arqueológicas, la de Geografía y Arqueología de Orán o la Sociedad de Arqueología de Susa, que tenemos aquí una visita precisamente a las mismas. Quien se interese no por la parte de Orán, sino por la parte de Cartago y por la parte de Susa y por la parte de un par más que existieron en Túnez, tienen ustedes este libro, los temas genealógicos de la arqueología tunecina, libro publicado hace aproximadamente 4 años. Bien, en Marruecos hubo un intento de creación, el único intento en la zona española de creación de una sociedad de este tipo, se produjo en 1943 por parte de Pelayo Quintero, que intentó crear la Sociedad Hispano-Mauritana de Estudios. Su proyecto y su proyecto de reglamento se encuentran en los fondos del Museo Arqueológico de Tetuán. El que sí tuvo éxito fue en 1926 la fundación de la Sociedad de Prehistoria de Marruecos, en la cual no figuró ningún español. Se fundó en Casablanca. La sociedad tuvo cierto éxito entre los aficionados, aunque tuvo 2 épocas bien diferentes. La primera época, y en eso entramos precisamente en lo pintoresco de este tipo de sociedades en muchas ocasiones, en su primera época, que sí aportó materiales de prospecciones, de algunas excavaciones también hechas a pico y pala por algún militar con sus 4 soldados, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí están, pero esta sociedad en su primera época se enredó con el tema de los atlantes, que en aquella época estaba muy en boga, derivado del propio hijo de Schliemann, derivado de todo lo que se suponía de la Atlántida. Basta con recordar que el tan señalado Adolf Schulten precisamente escribió sus Tartesos y incluye la incorporación del mito de la Atlántida como un recuerdo de la ruina de Tartesos provocada por los malos cartagineses, que eran semitas naturalmente. Pues eso es la contestación científica por parte de Schulten a todo esa mitología del mundo de los atlantes que tanto funcionaba derivada sobre todo del hijo de Schliemann, derivada en esas épocas. La Sociedad de Prehistoria de Marruecos, sin embargo, formada por franceses, sin embargo, sí tiene una segunda época en la cual Maurice Antoine, que estaba desde el principio, o el padre Coeller, por ejemplo, retoman la misma y publican sobre todo la segunda parte, la nueva serie del Boletín de la Sociedad de Prehistoria de Marruecos, muy difícil de encontrar en España, prácticamente imposible para encontrar ejemplares, hay que irse a Marruecos o a Francia, pero que es una publicación bastante destacable de aquella época. Bien, y ya pasando directamente a Tánger, al Tánger Internacional, en el cual pues el propio sistema del Tánger Internacional tomó como escudo la figura, se ve muy mal, pero la figura del gigante Anteo y la mención de Tingis. Lo que tomaría esta sociedad creada en 1951 de lema sería una de las monedas antiguas de acuñación de Tingi. Aquí tenemos al padre de la criatura, César Montalbán, precisamente en esa época, cuando ya estaba exiliado. Él estuvo al frente de la arqueología del protectorado entre 1921 y 1936,
personaje muy peculiar, absolutamente aficionado, aprendió arqueología a base de destrozar cosas, pero ciertamente es verdad que aprendió arqueología. En sus últimas excavaciones ya tienen una metodología relativamente aceptable, aunque el problema de la documentación, la estratigrafía la fue incorporando personalmente poco a poco. Aquí tenemos precisamente en el gabinete de arqueología en Tánger, tenemos toda una serie de objetos que él pues, se preocupó de recuperar a lo largo del tiempo y luego consiguiendo un sueldo en Tánger por parte de la Administración Internacional, después del año 36, cuando había sido detenido a punta de fusil en acto de servicio por parte de las tropas de Franco. Pasó 2 años en prisión, primero en Larache, después en la fortaleza del Hacho, en la prisión militar de Ceuta. Luego fue liberado con su expediente de depuración, fue medio readmitido, aparece antes de la llegada de Pelayo Quintero llevando los papeles del Museo de Tetuán. Después se le encargan algunas excavaciones también en la zona del Larache. Finalmente, cuando en 1945 Tánger vuelve al estatus internacional, aprovechó la ocasión para huir al mismo. Y algún tiempo después pues se le puso al frente de las antigüedades y demás de la zona internacional. Bien, aquí tenemos los fundadores y los miembros de la Sociedad de Historia y de Arqueología de Tánger, en la cual vemos personas de muy variopintas y de diversas nacionalidades. Naturalmente, al frente los políticos no nos interesan ahora, y luego en su comité de administración destaco figuras que algunos, sobre todo los compañeros que vienen de Cataluña, les sonarán: Josep Andreu i Abelló, personaje que llegó hasta la transición, donde fue diputado y senador, si no recuerdo mal, por el Partido del Socialista de Cataluña. Hay otro personaje importante, Hawker Dolittle, que fue embajador de Estados Unidos, trabajó en Tánger, antes había sido cónsul en Tánger, donde se aficionó a la prehistoria y excavó en la famosa cueva de la Lilla, participando en la recuperación de esas puntas pedunculadas tan famosas que llevaron a la relación solutrense y musteriense. Don Joan Stelrich es otro de los personajes también importantes que se encuentran aquí, que fundan la Sociedad de Historia, que da conferencias en ella, que participa en las actividades. Tenemos algunos españoles más, tenemos al sefardí Abraham Hilaredo, que luego será presidente en los años 60 de la sociedad. Tenemos a Montalbán, naturalmente, que era el padre de la criatura en el terreno arqueológico, la señora de Pinatel, que siempre aparece con el apellido de su marido, que también excavó, y la princesa de Ruspoli, un delicioso personaje del Tánger internacional, de ese Tánger eterno de siempre, de personajes como Paul Bowles, etcétera, amante de la mujer de Paul Bowles precisamente. No descubro ningún secreto porque Bowles lo dice en sus escritos, lo dice en su literatura, ¿no? Un personaje absolutamente extraordinario, que no era iletrada en absoluto, había estudiado en la Sorbona, sabía, por muy imaginativa que fuera en sus excavaciones en las grutas de Hércules y demás, pero sabía de lo que hablaba, y cuando daba conferencias con los resultados de sus indagaciones y de sus excavaciones sabía lo que hacía. Bien, y aquí tenemos la larga lista de miembros de la sociedad. Bien, otra fuente, aparte del boletín de la sociedad, bueno, me voy a ir para atrás, creí que lo tenía reproducido. Aparte del boletín de la sociedad, una fuente importante, y es un criterio de modernidad que va a tener la sociedad, va a ser constantemente pasar a la prensa notas de sus actividades. Y algo que ya hemos aprendido algunos a fuerza de años: cuando algún periodista viene a nuestra conferencia, no esperar a que recoja lo primero que se le ocurre, sino darle medio folio o un folio para que no diga tonterías, ¿no? Porque si no, pues suele ser terrible, puede coger lo más disparatado, y luego te piden cuentas. Oye, ¿tú qué tontería has dicho? No, aquí tienes el folio y tú ya utiliza lo que quieras, ¿no? Pues ellos, se nota perfectamente en las conferencias que también les pasaban
los resúmenes perfectamente para que el periodista cogiera y cascara, y lo vamos a ver en parte a continuación, lo que debían de decir, ¿no? Bien, organizan en 1953 la exposición arqueológica, 2 años de actividades, porque la sociedad nace solo como de arqueología. En 1951 es sociedad arqueológica. En 1950, a finales del 52, comienzos del 53, ya se llama Sociedad de Historia y Arqueología, pero su nacimiento es de arqueología exclusivamente, ¿no? Después organizan, por mandato de la Administración Internacional, una exposición enormemente importante, la exposición del Viejo Tánger, donde desde Rabat se les manda materiales arqueológicos de Volubilis, desde Tetuán se les manda materiales, entre ellos los famosos bronces de Hércules y Anteo y de Teseo y el Minotauro, que acababan de aparecer, que Tarradell acababa de descubrir justamente en esos momentos, recién restaurados, no van casi ni siquiera a Tetuán, sino que van a Tánger, a esta exposición. Esta exposición de objetos antiguos de Tánger, arqueológica y de historia, fue uno de los acontecimientos culturales más importantes de la época del Tánger internacional. La Sociedad de Historia y Arqueología de Tánger también participa en Tetuán en el primer Congreso Arqueológico del Marruecos español. Estos recortes ya no son del España, son del Diario de África, que se publicaba en Tetuán, pero participan en el Congreso y participan de 2 formas. Primero, presentando los hallazgos arqueológicos que se habían realizado. Claro, Montalbán no puede ir, Montalbán está exiliado. Habría sido el protagonista de ellos, los presenta en su nombre Abraham Hilaredo, el hebreo sefardí, que hablaba perfectamente castellano, que hablaba perfectamente español, pero hay una segunda parte más importante, que es la recepción del conjunto del Congreso, que cruzan a la zona internacional y visitan Tánger, donde son bien agasajeados y donde visitan el Museo de Tánger, visitan la factoría de Yevila, las grutas de Hércules, etcétera, y allí sí está Montalbán explicándoles a cada uno de ellos. Bueno, pues efectivamente el propio Tarradell dice, bueno, hay algunas de las cosas que explica que para qué contar, ¿no? Naturalmente, a su estilo. Pero es importante porque es una apuesta de largo. En las propias instrucciones del grupo, en las propias instrucciones de la sociedad, se da orden de que determinados socios acompañen en todo momento a los grupos de congresistas y se encarguen y tutelen dentro de Tánger y en el paseo por Tánger a los grupos de arqueólogos internacionales participantes en el Congreso. Bien, esto es, creí que lo tenía antes, este es el boletín de la Sociedad de Historia y Arqueología de Tánger, como pueden ver con la moneda tangerina antigua. Aquí tenemos el índice. En el índice ya vemos la colaboración de Miguel Tarradell en la misma, con un artículo sobre las excavaciones del Ixus y una serie. ¿Qué me quedan? ¿5? No. Más. Vale. Tarradell, a partir de 1953-54, va a colaborar muchísimo con la Sociedad de Historia y Arqueología de Tánger. Aquí nos aparece una vez, pero ahora lo vamos a ver entre los conferenciantes. Va a recibir también a la sociedad en sus excursiones, la va a recibir en Lixus, la va a recibir en Tamuda. Hay una dedicación especial en estos años antes de la independencia de Tarradell por la sociedad. Yo un poco, haciendo sociología, me parece que echaba él de menos que hubiera algo así en el Marruecos español, donde naturalmente en un ambiente tan militarote como aquel era muy difícil. De todas formas, también hay que señalar que Tarradell no era demasiado propenso, por ejemplo, a colaborar con la prensa. Buscando en el Diario de África noticias sobre excavaciones arqueológicas de Tarradell o hallazgos, no encuentro. En cambio de Quintero sí, por poner un ejemplo de años anteriores, ¿no?
Buscando en la prensa encuentro que todos los intelectuales españoles que estaban en Marruecos, medievalistas, modernistas, contemporaneistas, bibliotecarios, archiveros y demás, pues cada 15 días publicaban un artículo en el Diario de África sobre las relaciones hispano-marroquíes, en la historia, sobre temas diversos. Tarradell no, Tarradell en ese sentido no. Pero pese a todo, siendo una persona que en ese sentido, pues en su estancia se alejó, tiene más valor estas colaboraciones, porque significa que esto sí le llegaban al alma, que esto sí les gustaba, y colaboró en muy diversas ocasiones con la Sociedad de Historia y Arqueología. Bien, aquí tenemos trabajos arqueológicos efectuados por la Administración Internacional de Tánger, no son pocas. Como tantas ocasiones, pues hay algunas baladronadas, ¿no? Pero aquí tenemos con fecha de agosto de 1953 a Montalbán, pues señalando todo un conjunto característico de trabajos realizados, unos mejores, otros menos mejores, pero realizados hasta ese año por parte de la Administración Internacional, en la cual, bueno, pues la Sociedad de Historia y Arqueología practicaba prácticamente una subcontrata para muchos temas. Aquí tenemos una noticia de prensa sobre la exploración por parte de Montalbán en esta época de los subterráneos de la Alcazaba tangerina. La sociedad presentaba, como he señalado siempre en la prensa, su programa de conferencias a lo largo de ella, en la cual, bueno, pues ya estamos viendo la conferencia de Raymond Touvenot, director del Servicio de Antigüedades del Protectorado, con una conferencia sobre la gruta de Garcajal en la zona de Ceuta por parte de Tarradell, aquí lo vemos en otra de sus colaboraciones, la necrópolis del Marsand, y aclara que en francés, por la princesa Marta de Ruspoli, ese personaje al cual he aludido con anterioridad, y, bueno, pues ya otros temas que naturalmente ya se escapan de la antigüedad. En fechas que se darán a conocer oportunamente, pronunciarán otras conferencias personalidades francesas y españolas del mundo científico, entre otras, don Juan Stelrich, delegado permanente del Gobierno español en la UNESCO, hablará sobre la reglamentación internacional de las excavaciones arqueológicas. Esta documentación que estoy presentando aquí, no estoy en la parte científica, pero esta documentación que estoy presentando aquí, pues puede parecer muy secundaria y demás, pero nos da a conocer una serie de actividades del día a día, de la divulgación, si se quiere, de lo pintoresco, que forma parte también de la arqueología y que hay que buscar y que hay que rebuscar porque está ahí en la historia de la arqueología también y en su propia influencia. Aquí tenemos otra de las conferencias de Miguel Tarradell, he señalado antes, dio más conferencias en Tánger, en esta sociedad, que en Tetuán, lo cual también, que en Tetuán dio alguna, naturalmente, pero un poco da señal de que esto le llegó al alma, en esto colaboró, esto le gustó, lo que representaba este ambiente internacional de franceses, ingleses, norteamericanos y italianos con españoles en Tánger, le gustaba, ¿no? Don Miguel Tarradell habló ayer sobre los resultados de las excavaciones en Lixus, conferencia de Goulart, conferencia del señor Tarradell en el nuevo club. Tenemos aquí la de Dolittle, que antes lo he mencionado, que era embajador norteamericano. Habló ayer sobre las grutas de Hércules, en las cuales había excavado precisamente. Ya he señalado que él fue, junto con el médico Ralph Naon, quien recuperó las famosas puntas pedunculadas, en un contexto, como he señalado otras veces, que habría que poner en cuestión. César Luis Montalbán, hablando de la prehistoria de Tánger, de sus prospecciones en la zona y demás. Todo esto científicamente es totalmente desconocido. Estoy escogiendo recortes. La conferencia de Marta Ruspoli, en este caso sobre la colonización fenicia de Tánger, otra de John Stelrich sobre el personaje de Aníbal, más que tenemos por aquí, ya voy corriendo naturalmente, 5 minutos. Fue leída aquí, en este caso, una comunicación de la señora Piñatel, conservadora del Museo de Artes y Artesanía marroquí, sobre las excavaciones recientemente hechas en los mismos jardines. Don Luis de Montalbán comentó una nota sobre algunos descubrimientos realizados en la ciudad antigua. Todo esto que se iba dando paso a la prensa,
en este caso prensa española, las mismas noticias nos aparecen en la prensa francesa de Tánger, miméticamente, lo cual nos está señalando que se lo han dado hecho, que al periodista le han dado el trabajo hecho, que era lo que antes señalaba, ¿no? Otra de las facetas importantes de la sociedad, hemos hablado de las exposiciones, hemos hablado de las conferencias, de las excavaciones, por supuesto, es las visitas, las salidas, las excursiones que realiza. Aquí vemos el paso a la zona española para visitar Errata, lo que consideraban que era Mercuri, en realidad la colonia de Constancia Cilil, en Jat del Garbia, las ruinas del campamento romano de Taberne. Las personas que deseen asistir deben comunicarlo y proveerse del visado para la zona española, porque lo necesitaban. El próximo domingo a las 11 de la mañana, en la Plaza de las Naciones, que sigue existiendo en Tánger, se organizará una caravana de la sociedad para ir a las ruinas de Tajadar. Se advierte a cuantos deseen asistir que deberán acudir provistos de los alimentos, fiambres necesarios. Asimismo, se recuerda que en el lugar existen posibilidades de baño y pesca. Evidentemente, no todo es cultura arqueológica, sino que hay una faceta de diversión para atraer naturalmente para las familias, acompañantes y demás, ¿no? La excursión arqueológica del domingo se refleja que se va a producir y luego se refleja que se ha producido. Hay también otras, ya no al Marruecos español, que hay varias. También hay un par de ellas que he documentado al Marruecos francés, la visita a Volubilis, donde son atendidas por Eucenat, director del Servicio de Arqueología en esos momentos, toda una serie de noticias. Conferencia del señor Touvenot, bien conocido en España, porque estuvo en España trabajando y salió su tesis doctoral sur la province romaine de Bétic. Luego marchó a Marruecos, donde desde 1939 hasta su jubilación, en el 53 o 54, fue el jefe del Servicio de Antigüedades y a quien sucedió Eucenat. Bueno, aquí lo tenemos, su conferencia. Una actividad también, álbum fotográfico del África romana y finalmente termino, otra de las noticias, el próximo sábado día 3 de marzo en la sala tal, el señor Eucenat, nuevamente, director de antigüedades del protectorado francés, quien había sucedido a Touvenot, pronunciará una conferencia sobre el tema del Marruecos romano. El acto se celebrará bajo el patrocinio de la Sociedad de Historia y Arqueología de Tánger. Muchas gracias por vuestra atención, naturalmente, en este sábado matutino, que por lo tanto tiene muchísimo más mérito. Gracias.